Y el día de hoy nos acompaña Marta Leticia Mercado Ramírez. Ella es magistrada electoral y nos da mucho gusto tenerte aquí en tu ciudad. Marta, bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Vamos a hablar del Tribunal Electoral. La verdad es que yo no había escuchado esta figura, seguramente porque pues surge o resurge o la volvemos a escuchar en cada proceso electoral y de repente se nos olvida que existe, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué hace un tribunal electoral? ¿Para qué está esta figura ahí? Mira, te agradezco mucho la pregunta porque me parece que es el momento ideal para hablarlo. A nivel nacional existe un tribunal superior, pero tenemos en cada entidad, en cada estado, un tribunal local. Este es el caso de la Ciudad de México, que es el que vengo representando y a platicarles un poquito. Sí. Nosotros, también bien dices, en periodo de campaña, en periodo de proceso electoral es cuando nos empiezan a voltear a ver, nos preguntan y se generan los cuestionamientos. ¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos? Resolvemos lisa y llanamente, diría yo, conflictos que tengan que ver con democracia. Concretamente, ahorita. Candidatos, tenemos una figura nueva que puede ser un poco técnica, pero es importante decirla tal cual, así se llama, candidatos sin partido, candidatos independientes. Hemos resuelto esos temas, candidatos que son postulados por partidos políticos y desde luego también resolvemos temas, y es muy importante decirlo, de presupuesto participativo, que ahorita les explico un poquito, y lo que se llama comités ciudadanos y otra figura muy interesante que se llama pueblos originarios. Oye, pero ¿desde cuándo existe el Tribunal Electoral? Porque para muchos de verdad es que parece un concepto nuevo, hay otros al que lo confundimos. ¿Desde cuándo está esta figura? Mira, te agradezco que preguntes la historia porque eso nos permite ubicarnos en muchas cuestiones particulares. 1996-1997 empiezan a haber reformas a la legislación de la ciudad, a la ley de la ciudad. Se logra instaurar el 29 de enero de 1999, es decir, estamos por cumplir 20 años como tribunal local. Muy joven. Claro. Y les voy a dar un dato interesante, es un tribunal que ha tenido 27 magistrados. De esos 27, únicamente 5 hemos sido mujeres. Oye, eso es un gran adelanto. Al final del día tenemos que lograr esa equidad también y ese equilibrio, ¿no? Que bueno, ya se está dando en muchas zonas y en muchas instituciones de nuestro país. ¿Cómo se llega o quién nombra a los magistrados en el tribunal? ¿Quién te dijo a ti, oye Marta, tú vas a ser magistrada? Eso es bien interesante. Anteriormente se nombraban conforme a los gobernadores de cada estado. Se determinó que podía haber mucha injerencia en respecto a los gobernadores y se determinó a raíz de 2014 de una reforma importante constitucional que nos nombra el Senado por 2/3 partes, para ser más específicos, previa convocatoria del Senado de la República. Ya. ¿Y qué se necesita para ser un magistrado? Porque me llama mucho la atención que me digas que en estos 20 años solamente son 5 mujeres. ¿Es que no se sabe? ¿Es que es muy complicado ser magistrado? ¿O es que las oportunidades no se dan tan fácil? Mira, me parece, y es un tema coyuntural que manejas muy bien, que traes muy en mente, y es el momento oportuno. Como mujeres creo que nos ha venido costando trabajo subir, no solo como candidatas, hay que decirlo. Tenemos un proceso electoral sangriento, difícil, donde hay asesinatos que nos están marcando, hay convocatorias a concentraciones, incluso manifestándonos en contra de esta violencia, y no solamente el caso de candidatos, de acceso a cargos de elección popular, es también el caso de órganos autónomos, no solo en electoral, en otras tantas materias. Creo que viene más bien por ahí, que nos ha costado tanto trabajo llegar, no es sectorial, es un global, me permitiría decir globalizado. Más o menos tener 35 años, 10 años de título, con título de licenciado en Derecho expedido y otros trámites, otros requisitos que la misma ley te va marcando. Claro. Este tribunal electoral, ¿de quién depende? ¿A quién le da cuentas? Esa es la pregunta buena, no dependemos de nadie. Caray. Somos un órgano autónomo. Sí. Somos un órgano autónomo. Yo muchas veces digo las virtudes de ser autónomo, tienes tu presupuesto propio. Tú decides qué haces con tu presupuesto. No pertenecemos al Poder Judicial de la ciudad, somos autónomos en decisiones y en gestión y funcionamiento. Oye, y entonces si están aquí pues para regular lo que en temas de democracia se refiere, ¿cualquier ciudadano puede meter un juicio o no es así? Cualquiera. Hay que decir algo interesante y por más que trato de no ser tan técnica, explicaré el tema técnico. Nosotros no conocemos de oficio propiamente, es decir, nosotros como tribunal no vamos y presentamos una queja, una denuncia, necesitamos que venga un ciudadano y nos haga saber su inconformidad, que puede ser un tema de elección, que oye, no me postularon y yo creo que tengo derecho, oye, hay un comité ciudadano, que es una figura muy de la ciudad, donde no está cumpliendo conforme a la normativa, y les decía, si me permiten explicarles muy rápido, el tema de pueblos originarios. Claro. Nosotros a nivel constitucional tenemos reconocidos ciertas
ciertas zonas donde hay gente indígena, por así decirlo, o gente que se autoadscribe, es decir, oye, yo pertenezco a este sector o a este grupo, y incluso se les llama grupos vulnerables. Ellos hacen, conforme a sus determinaciones y sus propias decisiones, elecciones. Es decir, no se van a la ley, no se van a la Constitución, ellos deciden convocar y renovar ciertos cargos al interior de ellos. ¿Y eso se vale? Se vale siempre y cuando no sea oponible a derechos constitucionales, a criterios internacionales incluso, o criterios de legalidad. Sí. Pero son elecciones como chiquitas, si me permiten decirlo coloquialmente. Claro. Sí, pero al final del día, bueno, se permite hacerlo y es parte también de los derechos de... Me surge justo también entonces otra duda. Todo esto está maravilloso en tiempo electoral, pero entonces, ¿y cuando no hay elecciones, ustedes qué hacen? Te platico, porque parecería que no hacemos tanto, pero sí hacemos. Cada 3 años tienen chamba, pues Exacto. No, la verdad es claro que no, la verdad es que no. La Ciudad de México, igual que otros estados de la República, Jalisco, por decir alguno, tenemos temas de democracia participativa, así se le llama. ¿Qué quiere decir? Que hay elecciones pequeñas, como les decía en este caso, de pueblos originarios, que ellos no están sometidos a un plazo temporal, a una especie de legalidad en cuanto a, únicamente en este momento pueden llevar a cabo las elecciones. Claro, Entonces atendemos elecciones que ellos vayan decidiendo hacer, atendemos temas de presupuesto participativo, que es muy interesante, los ciudadanos acuden y destinan proyectos para que la delegación invierta para alguna mejoría, y un tema de comités ciudadanos, que son organizaciones de ciudadanos en las colonias para avanzar ciertos temas. Oye, algo que yo quisiera saber, y no sé si ustedes lo hagan, ¿es real o es fácil que una persona, cualquier ciudadano de a pie, pueda ir con ustedes y decir, oye, quisiera que me explicaran qué es lo que hacen ustedes, conocer más a fondo detrás de lo que sucede de un proceso electoral, porque hay muchas personas que están involucradas, ustedes realizan una extraordinaria labor, que también es fundamental, pero también a veces nos gusta pues conocer cómo trabajan, qué es lo que hacen en pro, por supuesto, de la ciudadanía. Claro, mira, nosotros tenemos como parte del Tribunal Instituto de Capacitación, que como su nombre lo dice, da capacitación interna pero externa para acercarnos a los ciudadanos. Creemos también en un tribunal muy de justicia abierta, donde salgamos a explicar, salgamos a acercarnos a la ciudadanía, que sepan que existimos, que no expedimos como tribunal la credencial del INE, esa es otra autoridad, no somos nosotros, que no digamos trabajo en el tribunal, los del INE, no somos nosotros. Claro. Y bajo esa expectativa, la verdad es que nosotros tenemos redes, transmitimos sesiones públicas en tiempo real y demás para poder generar un acercamiento a la ciudadanía y que sepan que existimos y qué hacemos. Hijo, de verdad es que me encantó que hayas venido porque creo que existía mucha duda, creo que nos has despejado mucho y hoy puedo decir qué bueno que exista el tribunal, de verdad. Claro. Muchísimas gracias y que A tengas ustedes. una excelente tarde. Gracias.